La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda.
Quiero saludar en el amor del Señor en este día viernes, ya para la gloria del Señor, este viernes 25 de marzo. Estamos aquí en los estudios de Radio Plenitud, en su programa radial Doctrina Apostólica. Amén, vaya un saludo con mucho cariño, con mucho afecto para cada uno de ustedes. Y contento, hermano, de poder estar un día más junto a ustedes en este precioso programa radial Doctrina Apostólica. Ya saludamos a nuestra hermana Ana también ahí en los mandos técnicos. Y nos gozamos, hermano, de que Dios es con nosotros, ¿ya? Cuenta, hermano, un testimonio de que estaba John Wesley, el fundador, hermano, del metodismo, junto a otros, Carlos Wesley, George Whitefield, y resulta que Juan Wesley estaba en el lecho de la cama, próximo a morir, estaban todos preocupados por él, y de repente, hermano, le hablan a John Wesley y le preguntan cuáles serían sus últimas palabras. Y sabe que más de alguno pensó que se iba a lamentar, que iba a decir qué lástima que me tengo que ir de este escenario y presentarme delante de Dios, los voy a extrañar. No, sino que hasta el final, dando palabras de ánimo en el lecho de muerte, le dijo a todos sus hermanos que estaban en ese momento allí, él les dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Qué tremendo, hermano. Estamos hablando de gente con un nivel de fe, pero extraordinario, con un fruto del Espíritu, pero sensacional. Entonces, mis amados, nosotros, hermano, tenemos que tener esa convicción, que Dios está con nosotros, ¿ya? Así que vaya un caluroso abrazo, hermano, con mucho amor, y a instarle a que usted tenga esa convicción que Dios está con usted. Ya, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Así que, mis amados, esa es la convicción que todo cristiano debe tener, porque finalmente, hermano, la relación que tenemos es una relación con Dios. Ya la fe cristiana enfatiza en la relación que debemos tener nosotros con Dios. Amén. Así que firme y adelante, como dice el himno, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Qué bendición. Nuestra hermana Ruth nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios le bendiga grandemente a mi hermano Richard y le use poderosamente en el lindo programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Qué bendición. Estamos contentos. Un saludo para mi hermano Iván. Y bueno, en la mañana, hermano, estuvimos ahí en la iglesia buscando al Señor. Y luego compartimos una palabra acerca de Esdras. Ya, una palabra tremenda, hermano, donde el Señor nos ministraba a considerar, hermano, el trato que Dios tuvo que tener con Esdras. Imagínense que él tuvo que dirigir un pueblo. Muchos de ellos anhelaban el retornar a Jerusalén, pero habían otros hermanos que venían con malas costumbres, que el paganismo, que el mundanismo de los babilonios y posteriormente de los persas había permeado, había influido en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido. Muchos de ellos habían tomado mujeres paganas de los territorios circundantes a Israel. Entonces venían con mañas, con malas prácticas. Y Esdras tuvo que dirigir ese pueblo, Esdras tuvo que ministrar a ese pueblo. Entonces hablamos acerca de cómo Dios tuvo que capacitar, que preparar, cómo Dios tuvo que tratar con el carácter de Esdras. Cómo Esdras tuvo que soportar, hermano, la ingratitud, la oposición, la indiferencia, el mundanismo. ¿Y cómo resistió? Por una obra del Espíritu Santo. Entonces hablamos de cuánto necesitamos que Dios, por medio de la persona gloriosa del Espíritu Santo, que trate con nuestro carácter, que trate con nuestra resistencia, que obre en nosotros resiliencia, porque dice la Biblia que el que retrocediere no agradará a mi alma. Ya aquí no hay que retroceder, hay que avanzar. Y Esdras hizo eso, avanzó. Entonces hablamos, hermano, acerca de cómo Dios prepara al creyente para soportar y para sobreponerse.
¿ya? Así que fue un hermoso tiempo que compartimos ahí la palabra del Señor en la mañanita, luego de buscar del Señor. Y, hermano, estamos contentos porque con mi hermano Iván y mi hermano Francisco, y creo que mi hermano Álvaro Reisman también, vamos a ir, los 4 hermanos, vamos a ir a buscar del Señor un ratito allí al Cajón del Maipo en la noche. Así que eso nos tiene lleno de expectativas, porque es una tremenda bendición, hermano, apartarse. Ya es una práctica común de los pentecostales, pero estoy hablándole de los pentecostales antiguos. Estoy hablándole de esos pentecostales que te podían orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, hermano, y seguían orando. Es una práctica, hermano, que necesitamos retomar, orar en abundancia, orar, hermano, de manera reiterada, persistente. Hay personas que dicen, tengo el tremendo problema. Tienen un tremendo problema, pero no tienen una tremenda oración. Tienen un tremendo problema, pero no tienen un tremendo ayuno. Entonces, no, usted está pasando por una adversidad, usted está pasando por prueba, por crisis. Ya, entonces su oración debe ser proporcional a su prueba. Su problema es grande, su oración debe ser más grande. Debe usted orar con más insistencia, de manera más prolongada. Así hay que hacerlo, hermano. Así que vamos con toda la alegría con mis amados hermanos y esperamos tener un tiempo de mucha bendición espiritual. Vamos también con la venia, con el permiso de nuestro amado pastor Waldo Ollarse Olave. ¡Qué bendición! Mi esposa nos dice, Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria. Amén. Solo para la gloria del Señor. Así que vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por darme este honor de estar aquí en Radio Plenitud. Padre, use mi vida, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones. Úseme, Padre, con la única finalidad de que el Dios eterno sea glorificado. Deme palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de exhortación. Deme palabra profética. En el nombre de Jesús. Bendiga a mis hermanos, sane, libere, restaure. Anime, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sujetamos este hermoso programa radial Doctrina Apostólica a la perfecta voluntad suya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres mi rey, en la hermosura de tu santidad. Gloria al Señor, amén. Ya estamos de regreso, qué bendición. Hermano, bueno, contarle que seguimos con ese grupo, hermano, Doctrina Apostólica, nuestro grupo de WhatsApp, hermano, y bueno, hemos compartido varias literaturas, comentarios, reflexiones, síntesis, hermano, muy edificantes, ¿ya? Por ejemplo, compartimos un libro de Wayne Grudem en PDF que se llama ¿Cómo entender la Biblia? ¿Ya? Es un libro muy interesante para conocer los métodos de interpretación de la palabra de Dios, cómo, hermano, hacer una correcta exégesis, etcétera, etcétera, etcétera. También compartimos otro libro de Wayne Grudem, que está un poco más extenso, que se llama Doctrina Bíblica, ya, de Wayne Grudem. Se llama Doctrina Bíblica y es un libro bien extenso, porque Wayne Grudem, digamos que tiene algunos libros más sintetizados de algunos temas, después ha escrito otros libros con una mayor profundidad, para finalmente, poder, digamos, comentar, incentivar, animar a los hermanos, a que lean el libro más extenso. O sea, yo parto instando a los hermanos que partan leyendo los libros más generales. Después un libro un poquito más profundo, para finalmente leer un libro más extenso, como sería la Teología Sistemática de Wayne Grudem, que es un libro pero gigante, hermano. Yo creo que debe tener, no sé, sobre las 1200 páginas. Es muy extenso. Y bueno, hay que examinar todo y retener lo bueno, ¿ya?
son libros escritos por teólogos cristianos que pueden también en algún momento apartarse de la interpretación que uno tiene de la palabra. Entonces uno debe evaluar lo que la persona dice, y si lo que la persona dice no es bíblico, de acuerdo a lo que yo entiendo de la Biblia, se deja de lado. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener, no todo, retener lo bueno, ¿ya? Así que Wayne Grudem ha escrito varios libros, y yo animo a que los hermanos lean sus libros más generales para llegar a su obra, digamos, cúlmine y más extensa, que es su teología sistemática. Pero todo hay que examinarlo. Y también, hermano, compartimos en estos días un libro también de Evis L. Carballosa que se llama La Deidad de Cristo. Ya me lo leí completo hace unos años atrás, bastantes años atrás, no sé cuánto ha sido. Yo creo que más de 10 años atrás, 12 años atrás, me leí este libro de La Deidad de Cristo de Carballosa. Hermano, como diría alguien por allí, una delicia, un manjar, hermano, remolacha, no sé cómo explicárselo, pero hermano, una dulzura este libro que habla acerca de la deidad de Cristo, un extraordinario libro, hermano, que le va a permitir a usted profundizar en la doctrina de la deidad del Mesías. Sobre todo, hermano, digamos, en este tiempo es importante conocer doctrina fundamental, habiendo tanto engaño, hermano, tanto engaño diseminado por las redes sociales, tanto engaño diseminado, hermano, por, digamos, literatura impresa, tanto engaño por las calles, testigos de Jehová, solo Jesús. Bueno, los testigos de Jehová con la pandemia como que anduvieron desapareciendo. Eso es lo mejor de la pandemia. Oiga, qué terrible los testigos de Jehová, hermano, cómo Satanás lo usa para engañar. Así que es importante que usted conozca doctrina, y sobre todo doctrina elemental, para poder hacer defensa de la fe, ¿ya? Para la gloria del Señor. Así que, hermano, a estar dispuesto, hermano, a poder ser instrumento de Dios para sacar a la gente del error. Hay mucha gente en el error, hermano. Mucha gente, hermano, turbada, gente engañada. Y gente, hermano, que cree que con esa mente igual se van a salvar. Gente realmente que miente, que engaña, son adúlteros, son fornicarios, son engañadores, son cuenteros, son charlatanes. Y los lindos dicen igual se van a salvar. Imagínense el autoengaño. Los sectarios, hermano, de algunas sectas también dicen que tal vez se salven. Los mormones, los testigos de Jehová, los solo Jesús. Entonces, no, la salvación es por gracia y es por medio únicamente de Cristo. ¿Ya? Así que hay que vivir la palabra de Dios. Nuestro hermano Jesús López nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard Riquelme González. Dios le dé palabra de vida eterna para edificación. Saluda a su congregación pentecostal desde Sinaloa, México. ¡Qué lindo! Saludos para nuestro hermano Jesús de Sinaloa, México. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nuestra hermana Gloria León nos dice: muchas bendiciones a todos mis hermanos de Congregación Pentecostal Reformada y hermanos conectados. Un abrazo a nuestra hermana Gloria, y que Dios la sane, la restaure, que el Señor restaure la salud de nuestra querida hermana Gloria León. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y ya estamos de regreso para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Esto va a continuar, el mundo está viviendo
Amén. Qué bendición, mis queridos hermanos. Así que mi hermana Ana coloque la cuña para que vamos a la predicación. Ya, mis amados, vamos entonces a compartir una palabra del Señor. Vamos a leer la Sagrada Escritura ahí en Primera de Samuel. Ya, Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Ya vamos a leer la gloriosa, la eterna, la sublime palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Qué tremendo, hermano. Dice así, a las palabras de Jehová: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Saúl, yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos. Mire la mente de este hombre. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Qué tremenda palabra de Dios. Entonces, por un breve momento, mi querido hermano, vamos a estar meditando en esta tremenda palabra que tiene, hermano, como personaje principal, por un lado a Saúl, y por otro lado, mis queridos hermanos, a Samuel. Ya recordemos que la vida de Samuel fue una vida extraordinaria, fue una vida, hermano, que estuvo marcada, hermano, incluso desde su propia concepción, hubo una intervención de Dios. Recordemos que su madre Ana y su padre Elcana, llevaban años de casado, y finalmente ellos se dieron cuenta que Ana no podía conseguir hijos. Entonces tomaron la decisión de que Elcana tomara a otra mujer por esposa, que fue el caso de Penina, y Penina le dio hijo. Entonces Ana vivía con un profundo pesar porque no podía ser madre. Entonces Ana comenzó a buscar de Dios. Ana, en uno de los momentos cuando visitaron el tabernáculo, Ana se quebrantó delante de Dios. Este es un punto muy interesante. Este es un punto muy interesante porque cuando estamos pasando por un problema, por una dificultad, cuando hay puertas cerradas, lo que Dios está esperando de nosotros no es una actitud de soberbia,
no es una actitud quejumbrosa, no es que tengamos que comenzar a decirle, ya, pues Dios, ¿dónde está Dios? No, eso es lo peor. O sea, reaccionar frente a los planes de Dios con una actitud desafiante es absolutamente lo más necio que alguien puede hacer. Ana no lo hizo así. ¿Sabe lo que hizo Ana? Ana se fue a llorarle a Dios. Ana se fue a quebrantar delante de Dios. Ana fue a llorarle a Dios al tabernáculo. No, Ana no fue a quejarse delante de Dios. Ana fue a quebrantarse delante de Dios. ¿Se da cuenta, no? Hay gente que llora, pero mire, hay gente que dice, estoy llorando de felicidad. Uno le pregunta a alguien, oiga, ¿y usted por qué está llorando de felicidad? Estoy emocionado, Dios me bendijo, Dios me dio algo imposible. Pero hay otras personas que también lloran. Entonces el llanto puede significar varias cosas. Y hay otras personas que lloran, pero lloran de rabia, hermano. Lloran de impotencia, lloran al ver que no han recibido lo que tanto han querido. Lloran porque les fue mal en algo. Pero es un lloro no simplemente de pena, es un lloro que está impulsado por el resentimiento. Pero Ana no fue hacia el altar, no fue hacia el tabernáculo. Ana fue con quebrantamiento delante de Dios, Ana fue con sumisión, Ana fue con humildad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allí? Que Dios miró a Ana. Tuvo piedad de Ana, tuvo misericordia de Ana, tuvo bondad por Ana. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Cómo están siendo nuestras actitudes cuando nos acercamos a Dios? Sí, en la enfermedad, en el problema, en la dificultad, en el imposible. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Estamos llorando, pero estamos llorando con docilidad, con humildad, con quebrantamiento? ¿O se está llorando, pero se está llorando de rabia, de frustración? Se está orando, pero se está orando con prepotencia. No, hay que saber orar. Hay que saber acercarse a Dios. Y Ana se supo acercar a Dios, se acercó a Dios en quebrantamiento. Dios tuvo misericordia de ella. Dios vio que eran lágrimas de quebrantamiento. Dios vio que eran lágrimas de dolor. Dios vio, porque escúchame, Dios ve. ¿Cuántos creen que Dios ve? Dios ve. Y mire qué tremendo, mire qué interesante. Cuando Elí la vio, Elí, ¿cómo interpretó el quebrantamiento de Ana? Lo interpretó como una borrachera, hermano. El líder del judaísmo, el líder del sacerdocio, andaba absolutamente en la carne, y aparte de eso que ya tenía problema a la vista. Ahora, si ya su vista le estaba generando dificultad, lo que tendría que haber hecho él, en primer término, era no haber juzgado a la mujer. Mire, era un pastor, era un sacerdote y era un hombre rápido de mente. No fue prudente, no fue sabio. Por eso los líderes tenemos que tratar de ser sabios, tratar de ser prudentes. Antes de emitir un veredicto, primero evaluar la situación. Elí, hermano, estaba corto de vista, entonces vio, y en esa distorsión de su visión, él interpretó que lo que estaba viviendo la mujer era una borrachera. Pero si él sabía que su vista no estaba en óptimas condiciones, él no debió de haber confiado en lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que debió de hacer él? Debió de haberse acercado, haber conversado con ella y ahí luego haber evaluado. ¿En cuántos problemas mucha gente se ha metido? Por la sencilla razón, hermano, que emite un veredicto rápido. En vez de estar pausado, en vez de analizar, en vez de preguntar, en vez de indagar. No, ¿qué es lo que hace uno cuando no anda en el espíritu? Rápidamente emite un veredicto, un juicio. Qué tremendo, hermano. Y ahí Ana tuvo que explicarle. Le explicó al líder prejuicioso, le explicó al Elí hipócrita, le explicó al Elí inconsecuente, le explicó al Elí, porque mire, él tenía hijos, pero que eran unos canallas, hermano, ovni fines, eran unos perversos,
Pero él no tenía la misma valentía para hablarle a sus hijos como le habló a esa mujer. Así hay gente, hermano. A su hijo, saben que su hijo está mal, pero son los becerros. Nadie los puede tocar, nadie los puede amonestar, nadie los puede reprender. Todos saben que son mundanos, todos saben que son mundanas, pero no les pueden tocar a los becerritos de oro. Entonces hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero que nadie lo amoneste. Bueno, entonces amonéstenlo usted. Entonces el problema de Elí es que él tenía una vara, pero así, tenía una vara gigante con los israelitas en general, pero con sus hijos tenía una vara de juguete, hermano. Tremendo. Pero sabe que Ana es humilde y sabe que Ana le respondió. Ana podría haberle dicho, usted será el sumo sacerdote, usted será el líder de la nación de Israel en este momento, pero no sea falta de respeto. ¿Cómo no se da cuenta, sacerdote, que me estoy quebrantando? ¿Cómo se le ocurre? No, ¿sabe qué? Le dio una respuesta en humildad. Tremendo, hermano. Entonces hay veces, hermano, que hay que reprender a alguien cuando te está hablando alguna necedad, cuando te está calumniando. Pero hay otras veces, hermano, que uno puede tratar de persuadir a esa persona. Ana trató de persuadirlo. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que Dios la visitó. Sucedió que Dios le dio a este hijo. Le dio a este niño, hermano, que fue una bendición de Dios, no solamente para Israel, no solamente para sus padres, sino que para la obra de Dios. Qué tremendo, hermano. Ana hizo un voto, Ana hizo una promesa, y la mujer, cuando su hijo nació, la mujer era de palabra. La mujer, hermano, tenía una palabra, pero tremenda, hermano. Hermano Richard predicaba, no, me refiero a que tenía una palabra, hermano, firme. Su palabra valía, su palabra tenía un peso. Su palabra era un compromiso, su palabra ella trataba de cumplirla. Entonces, su hijo creció y después ella cumplió lo que le había dicho al Señor. Ella le había dicho a Dios que si le daba un hijo, ella lo iba a consagrar para la obra, y lo cumplió. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Y finalmente Dios comienza a usar a Samuel. Dios comienza a revelarse a la vida de este varón. Y Dios comenzó a usarlo de manera extraordinaria. Samuel fue hijo del Cana y Ana. Su madre, que era estéril, recibió un milagro de Dios para que su matriz fuera fertilizada. Cuando nació, las 12 tribus de Israel tenían poco más de 3 siglos, 300 años, de habitar ya la tierra prometida, es decir, Canaán. Había mucho descontento y contienda entre las tribus, las que se traducían en problemas sociales en su época. El sacerdocio estaba carcomido de pecado e ineptitud. Estaba, hermano, este judaísmo, esta fe judía en ese momento estaba siendo liderada por gente indigna, sacerdotes indignos, no eran todos indignos, pero los hijos del líder eran unos indignos. El sacerdocio estaba carcomido de pecado e ineptitud. Elí, quien era juez y sacerdote, ya viejo, era indulgente e incapaz de lidiar no solo con los conflictos y problemas de la nación, sino incluso, tristemente, con sus propios hijos. Al morir Elí, por la impresión que le causó la noticia de la muerte de sus irresponsables hijos, Samuel lo sustituyó como sacerdote de Israel. En su tierna infancia, Samuel había sido entregado por Ana, su madre, al sacerdote Elí, y dedicado al servicio de Jehová. Esto fue en cumplimiento a lo prometido por Ana cuando pidió un hijo a Dios. Samuel se hizo hombre al servicio del sacerdocio. O sea, trabajando, sirviéndole a los demás, Samuel se fue formando como hombre. Fue el segundo profeta de Israel y el último de los jueces. ¡Qué tremendo! Nació, residió y fue sepultado en Ramá,
distante unos 10 kilómetros de Jerusalén. O sea, lo enterraron cerquita de Jerusalén. O sea, él fue el segundo gran profeta de Dios en Israel. Luego, naturalmente, de Moisés. Y fue, hermano, el último en los jueces. O sea, hermano, sobre Samuel descansó una tremenda responsabilidad. Pero se da cuenta que desde niño fue formado para eso. Desde joven fue formado para eso. Desde joven fue ambientado en lo de Dios. Desde joven fue a vivir al tabernáculo. Ahí en el tabernáculo Dios lo llamó. Dios lo llama de una manera extraordinaria ahí en 1 Samuel capítulo 3. Entonces, la gente, hermano, que cree que Dios la va a usar, tiene que ambientarse con lo de Dios. Tiene que acostumbrarse a lo de Dios, tiene que estar en lo de Dios. Sería una locura que alguien diga, oh, Dios me dio un ministerio, pero nunca va a la iglesia. Una locura. Dios me dio el ministerio de evangelista, pero no me congrego. Una locura. Que alguien diga, Dios me llamó para ser maestro de la palabra, pero estoy sin iglesia hace 4 años. Un loco. O sea, ¿cómo una persona no va a entender que si Dios lo está preparando, si Dios lo llamó y lo está preparando y lo está capacitando, Dios también lo va a preparar? ¿Dónde? En una iglesia, en una comunidad, en una congregación. Entonces, los padres de Samuel entendieron que sobre su hijo había algo especial, era parte de la respuesta de Dios. Entonces ellos sabían que el mejor lugar donde Samuel podía estar para servir bien a Dios era estar no solamente cerca del tabernáculo, sino que viviese en el tabernáculo de Dios. Entonces la gente, hermano, que quiere ser un instrumento de Dios en la obra, que quiere ser usado por Dios, tiene que familiarizarse con lo de Dios. Tiene que familiarizarse con la Biblia. Tiene que familiarizarse con la Escritura. Tiene que familiarizarse con ir al culto. Tiene que familiarizarse con el hospital. Tiene que familiarizarse con ir a visitar a los enfermos. Tiene que familiarizarse con las calles, con las plazas, con los campamentos. Tiene que familiarizarse con la gente que está sufriendo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces los padres de Samuel tenían visión. Ellos sabían que Samuel tenía un llamado de Dios. Entonces lo dedicaron a la obra. Lo dedicaron a los planes y a los propósitos de Dios. Qué tremendo, mis amados. Ya vamos a continuar con esta exhortación de la palabra. Que tenemos acá nuestro hermano Rodrigo Poblete. Nos dice, Dios le bendiga, siervo, una bendición poder escuchar la verdad. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo, nuestro hermano Jonathan. Nos dice, amén, mi hermano Richard. Una tremenda bendición el grupo de doctrina bíblica, amén, doctrina apostólica. Un abrazo para mi querido hermano Jonathan, que Dios le siga bendiciendo. Nuestro hermano Rodrigo luego nos dice acá, escuchándolo desde San Bernardo, desde el ministerio Nice. Un abrazo a nuestro hermano Rodrigo, que estuvimos predicando ahí en la iglesia que dirige su pastor, nuestro pastor Orlando Mora, que fue una tremenda bendición haber compartido la palabra de Dios allí en San Bernardo. Un abrazo para el pastor Orlando y un abrazo para cada uno de los hermanos de dicha congregación. ¿Ya? Qué bendición. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, mis amados, y vamos a seguir compartiendo entonces esta palabra del Señor. Vamos a ir pronto a una alabanza y vamos a seguir compartiendo esta palabra del Señor. Así que síganos escuchando, deje sus comentarios y ya estamos de regreso. Dios no se equivoca cuando su espíritu habla. No es hombre para mentir,
presencia de tu Salvador. Hoy es el momento que tu vida entregues a Cristo. Tu pecado Él llevará. Y de gozo saltarás con poder. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre y te puedo alabar. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Tu clamor ha llegado al trono de Dios. Amén. Ya estamos de regreso, mis queridos hermanos, y seguimos compartiendo entonces esta palabra. Y estamos hablando acerca de Samuel, de cómo Dios lo llama, lo aparta, y Dios comienza a usarlo de una manera extraordinaria. Dios lo usa de una manera impresionante. Él profetizó para el tiempo, hermano, de Saúl, para el tiempo de David. Y resulta, mis amados hermanos, que en este relato también se nos habla debido a, digamos, a lo breve del tiempo. No voy a poder hablar un poco más acerca de Saúl, porque ya tenemos las 4:46 minutos. Pero sí, hermano, por un lado vemos a Samuel, un hombre que fue formado por Dios, que Dios lo formó desde niño para usarlo para la obra de Dios. Y por otro lado, hermanos, vemos a un Saúl que también es llamado por Dios, es escogido por Dios, pero este Saúl, hermano, con el tiempo se aparta de Dios. Con el tiempo, hermano, comienza a hacer las cosas a su pinta, a su manera. Entonces, ¿eso qué es lo que le acarrió? Le acarrió ruina, le acarrió, hermano, problemas. Y resulta, hermano, que este hombre se puso a hacer lo que no le correspondía a un rey. Saúl fue ungido rey, Samuel era el profeta de Dios. Y resulta que Saúl se puso a hacer cosas que le correspondían al profeta y al sacerdote, pero que a él no le correspondían. Y más encima, hermano, comenzó a desobedecer lo que Dios le había dicho. Dios le dijo con plena claridad: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto como yo te digo. Y el hombre fue e hizo como él quiso. Entonces, por eso que Samuel, por el Espíritu, le dice, y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínense. Dos palabras claras aquí, hermano. Tenemos, hermano, la palabra rebelión. Tenemos, hermano, la palabra rebelión y, hermano, la palabra desobedecer. Qué tremendo, hermano. Tenemos la palabra rebelión y tenemos la palabra desobedecer. También, lógicamente, tenemos la palabra obedecer. Pero Saúl no era un hombre obediente, fue obediente. Pero con el tiempo llegó, hermano, a ser un tremendo rebelde. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría el infringir. Entonces, hermano, imagínese. O sea, este hombre, hermano, fue un rebelde, este hombre fue un desobediente. Pero él pensaba, hermano, que si hacía un sacrificio, Dios iba a dejar de lado su rebelión y su desobediencia.
Entonces aquí se hallan dos personas escogidas por Dios, dos personas que Dios apartó para cumplir diferentes funciones, pero uno de ellos se corrompió en el camino y el otro se mantuvo fiel. ¿Se da cuenta, no? ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió, mis amados hermanos, que uno ahondó en su obediencia, trató de ser más fiel, más sumiso, y Dios lo respaldó, Samuel. Y por otro lado tenemos Saúl, que parte obediente termina siendo desobediente, parte sumiso y termina siendo rebelde, subversivo, anárquico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Saúl, ¿qué pretendió hacer? Que Dios dejara de lado su rebelión y su desobediencia, ya que él estaba haciendo un sacrificio. O sea, él creía que el sacrificio que él podía hacer iba a anular su desobediencia y su rebelión. Qué tremendo, hermano. Entonces, le cuento algo. El espíritu de Saúl sigue rondando. ¿A qué me refiero con el espíritu de Saúl? De que el espíritu de Saúl ha andado divagando por 3000 años en la tierra. Ah, por supuesto que no. Cuando hablo del espíritu de Saúl me estoy refiriendo a que el sentir de Saúl, la manera de ver las cosas que tuvo Saúl, se repite, se replica el día de hoy y se ha replicado durante años. Que hay gente que actúa mal con Dios, hay gente que no hace la voluntad de Dios y cree que con un sacrificio que ellos hagan, su desobediencia y su rebelión va a quedar redimida. No es así. Ahora, hermano Richard, pero el sacrificio de Cristo redime mis pecados. Sí, el sacrificio de Cristo. Pero luego usted vive conforme a la voluntad de Cristo. En cambio, hay gente que no, que cree que, por ejemplo, creen que si envían su diezmo, su ofrenda, creen que si ayudan en algo en la iglesia, Dios va a pasar por alto las sistemáticas rebeliones que están teniendo contra Él. ¿Qué significa esto? Que no hay que ayudar en la iglesia, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. No, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que colaborar en la obra. Pero una persona que constantemente se está rebelando contra Dios, que constantemente está desobedeciendo, que está actuando como un impío, no puede creer que su diezmo, su ofrenda, su colaboración anulan toda la rebelión que han tenido durante este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? No, o sea, lo que Dios quiere es obediencia. En aquel tiempo, hermanos, los judíos presentaban un animal en sacrificio y recibían el perdón. Pero hoy la gente dice, no, es que Cristo ya hizo la obra. Sí, Cristo hizo la obra, pero luego nosotros tenemos que tratar de practicar la palabra. Entonces, hay gente que realmente se pierde de los cultos 3 meses y después de 3 meses los veí, pero llegan con una bendición económica a la obra. Y creen que eso está quitando su falta de respeto a la obra de Dios. Entonces, no pensemos, hermano, que con eso podemos comprar a Dios. No pensemos que con una colaboración podemos comprar a Dios. No pensemos que con una obra que hagamos vamos a comprar el perdón de Dios. No, hay que tomar en serio lo de Dios. Hay que tomar en serio lo de Dios. La rebelión, hermano, es algo terrible, porque a Dios le recuerda al mismo Satanás. La desobediencia, hermano, le recuerda a Adán y a Eva. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es comenzar a ser más obedientes. ¿Cuál sería el antónimo de desobediente? Obediente. ¿Cuál es el antónimo de rebelde? El antónimo es sumiso. El rebelde no acata la voluntad de Dios. En cambio, el sumiso se somete a la voluntad de Dios. Sabemos cómo terminó Saúl. Sabemos cómo terminan los rebeldes. Sabemos cómo terminan los subversivos. Sabemos cómo terminan los
los hipócritas, sabemos cómo terminan los que quieren endiosarse a sí mismos, sabemos cómo terminan. Ve que Saúl le dijo a Samuel, hónrame delante del pueblo. Eso era lo que a él le importaba. A él no le importaba vivir, practicar, hacer la palabra de Dios. A él lo que le importaba era ser reconocido por todos. Así que Dios nos ayude, pidámosle a Dios, Señor, cambie mi cosmovisión. Quiero anhelar ser obediente. Quiero anhelar el obedecer la palabra. Quiero anhelar ser sumiso a la palabra de Dios. Quiero anhelar conocer tu palabra. Quiero anhelar obedecer tu palabra. Quiero anhelar obedecer tu palabra y ser sumiso a tu palabra. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Ya, mis amados, nos estamos despidiendo. Se pasó el tiempo muy rápidamente. Son las 4:55. Fue una tremenda bendición. Gracias, hermana Ana, por su colaboración. Y que Dios nos ayude a no caer en el error de Saúl. Ya, seamos mejor obedientes, seamos mejor sumisos y querramos, hermano, andar en la voluntad de Dios. Siempre teniendo presente como prioridad saber y hacer y practicar lo que dice la palabra. Mi esposa que me escribe que tremendo, el Señor se agrada de nuestra obediencia. Y la hermanita Lidia escribió, habla Señor, tus siervos escuchan. Amén. Así que se despide su servidor, hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un sólido gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre